Me llamo Clara Venegas. Tengo 67 años y apenas la semana pasada me jubilé tras 35 años dando clases en la Ciudad de México. Por primera vez en décadas. Tuve una mañana completamente para mí. Los rayos del sol se colaban por las cortinas ligeras de mi sala, acariciando el piso de madera gastada, mientras yo saboreaba un té de manzanilla, dejando que el silencio se sintiera como un lujo que casi había olvidado. Sin despertadores, sin tareas por calificar, sin el teléfono sonando con peticiones interminables. Solo el murmullo de la ciudad despertando tras mi ventana y el suave aroma a tierra mojada de la lluvia de anoche. Entonces, mi celular vibró. No reconocí el número al principio, pero la pantalla mostró un nombre que había aprendido a temer Daniela. Mi nuera. El mensaje fue directo, cruel y absolutamente indignante. Ya no haces nada. Cuida a Emiliano mientras viajo. Dejé caer la taza sobre el platillo. El té se derramó y el vapor me rozó los dedos. Miré el mensaje, atónita. Nada yo, después de décadas criando sola a mi hijo, de noches sin dormir, de planes de clases interminables, de tardes dando tutorías y fines de semana cosiendo disfraces o horneando pasteles para que a Miguel nunca le faltara nada. Sentí una chispa de rabia encenderse en mi pecho, rápida y brillante. Frustración, incredulidad y un toque de humor oscuro se mezclaron. Daniela no tenía idea de lo que había hecho, de lo que había construido. Veía a una mujer jubilada con días vacíos y asumía un carácter vacío. Tecleé una respuesta breve, nada. No necesitaba explicar. No necesitaba justificar. El té se enfrió en mi mano mientras me recostaba en la silla, dejando que los recuerdos de tantos años regresaran como un torrente las noches en el hospital, cuando el padre de Miguel estaba en terapia intensiva, las mañanas despertando antes del amanecer para terminar planes de clases, los sacrificios que nunca fueron noticia. Y ahora, Daniela pensaba que podía darme órdenes como si fuera una sirvienta invisible, como si toda esa historia no valiera nada. Respiré hondo, sintiendo cómo la tensión se transformaba en determinación. Esto no quedaría sin respuesta. Le recordaría, con calma y cuidado, de qué era capaz. Afuera, la Ciudad de México despertaba. Adentro, yo planeaba. El primer paso estaba claro, no solo cuidaría a Emiliano, le daría a Daniela una lección que nunca olvidaría. El recuerdo de aquella mañana lluviosa de octubre nunca me abandonó. Mi esposo, Javier, se había ido a un viaje de trabajo de rutina, con una pequeña sonrisa mientras se despedía con la mano. No le di importancia. 3 horas después, llegó la llamada. Un choque múltiple en la autopista. Él ya no estaba. Me quedé sola con Miguel, de apenas 3 años, y una cuenta bancaria con solo 1,000 pesos. Las primeras semanas fueron un torbellino de visitas al hospital, trámites y noches sin dormir. La manita de Miguel en la mía, sus ojos cafés llenos de miedo y confusión, se convirtieron en el ancla que me mantenía en pie. Aprendí rápido que ser madre soltera exigía cada gramo de fuerza que podía reunir. No había atajos, no había planes de respaldo, solo determinación y una terquedad a prueba de todo. Enseñar siempre fue mi pasión y se convirtió en mi salvavidas y mi responsabilidad. Trabajaba jornadas completas en la primaria Benito Juárez y por las tardes daba tutorías a niños que batallaban con la lectura o las fracciones. Mientras Miguel se sentaba tranquilo con sus crayones a mis pies los fines de semana, vendía tamales y pan dulce en el tianguis del barrio Empanadas, conchas y pan de elote que amasaba en la madrugada. Cada peso que ganaba estaba calculado, cada minuto planeado. Las pequeñas alegrías, como cuando Miguel por fin escribió una palabra correctamente o aprendió a andar en bicicleta sin rueditas, hacían que el cansancio valiera la pena. Recuerdo noches despierta, escuchando la lluvia golpear el tejado, con el cuerpo adolorido y la mente repasando
cada decisión, cada sacrificio. El orgullo, por lo que Miguel lograba, nunca opacaba el agotamiento, pero suavizaba las orillas de la soledad. Quería que él conociera la estabilidad, el amor, la certeza de que importaba más que cualquier dificultad que enfrentara. Incluso las pequeñas interacciones llevaban lecciones. Le enseñé a Miguel a compartir, a pedir disculpas cuando se equivocaba, a ser curioso y amable. Mantuve firmes mis principios, aunque a veces fuera más fácil ceder. Había mañanas en que protestaba por el desayuno o se negaba a ir a la escuela, y yo me ponía a su altura, tomaba su mano y le decía: hacemos esto porque es lo correcto y porque te quiero. Poco a poco él aprendió, poco a poco. Me recordaba a mí misma que cada acto de paciencia, cada sacrificio, construía más que supervivencia, construía carácter. A veces, cuando la casa por fin estaba en silencio y Miguel dormía tranquilo, me susurraba a mí misma: si pude con esto, puedo con cualquier cosa, incluso con Daniela. Y con ese pensamiento me preparé para los años por venir, sin saber que otro desafío, disfrazado de arrogancia familiar, pondría a prueba todo lo que había construido. Daniela llegó aquel primer domingo después de que Miguel se graduó, con un vestido rosa pálido y una sonrisa que parecía iluminar la llena habitación. Me abrazó con calidez, llamándome su heroína, alabando los años que pasé criando sola a Miguel. Casi le creí. Durante unas semanas, ayudó en la cocina, charló sobre su infancia humilde en un pueblo de Michoacán y parecía genuinamente interesada en mi vida. Pero su encanto era una máscara. Poco a poco, las grietas aparecieron. Criticaba mi comida, desestimaba las lecciones que con tanto esfuerzo le había enseñado a Miguel, y hacía pequeños comentarios sobre lo anticuado de mis métodos para criar. Recuerdo la primera vez que lo dijo en voz alta, recargada en la barra de la cocina: mamá Clara, eres tan de la vieja escuela. Los niños necesitan más estímulos que tus métodos. Sentí una punzada de incredulidad. ¿Anticuada? Yo crié al hombre que ahora es tu esposo. Incluso los niños parecían notar el cambio. El rostro de Miguel se tensaba cuando Daniela me regañaba frente a ellos. Y noté pequeños signos de distanciamiento en su comportamiento. Emiliano. Entonces solo un pequeño. Dudaba al ofrecerme un dibujo. Sofía, apenas capaz de hablar en frases completas. Miraba nerviosa cuando Daniela alzaba la voz, disculpándose con su madre antes de mirarme a mí. Era sutil, casi imperceptible al principio, pero los patrones surgieron. La arrogancia de Daniela se hacía más evidente con cada visita. Despreciaba mis años de experiencia, cuestionaba mi juicio y trataba mis sacrificios como si no valieran nada. Tenía una habilidad inquietante para hacerme sentir insuficiente mientras disfrazaba su crueldad con dulzura. Para cuando entendí la magnitud de su manipulación, supe que su encanto no podía ocultar el egoísmo y el desprecio que había debajo. No era solo mi nuera, era una amenaza para todo lo que había construido para mi familia. Y aún así, bajo la frustración y la rabia, crecía una chispa de determinación. No permitiría que esta mujer disminuyera lo que tanto me había costado lograr. Pasé la mañana siguiente en una determinación tranquila, tomando café en la mesa de la cocina mientras la neblina de la Ciudad de México se arremolinaba en el jardín. El mensaje de Daniela aún quemaba en mi mente, pero me negué a reaccionar impulsivamente. Si actuaba sin pensar, el momento se perdería. Necesitaba precisión, paciencia y estrategia. Llamé a Rosa, una vieja amiga de mis días en el DIF. Respondió de inmediato, su voz cálida pero curiosa. Clara, ¿cuántos años le conté del mensaje de Daniela, del patrón de manipulación y mi creciente preocupación por el bienestar de Emiliano? Rosa no dudó. Me explicó técnicas sutiles para documentar comportamientos sin alertar a nadie antes de tiempo. Tomé notas cuidadosas, sintiendo un control que había estado ausente por demasiado tiempo. Luego, contacté a un abogado de familia recomendado por una excompañera.
Por teléfono, detallé la historia, las interferencias constantes de Daniela, sus manipulaciones y los riesgos para Emiliano. El abogado me orientó sobre qué evidencia podía recolectar legalmente, cómo estructurarla y cómo prepararme para un enfrentamiento sin violar ninguna ley. Cada detalle que anoté construyó un marco en el que podía confiar, un mapa que me permitiría actuar con decisión cuando llegara el momento. Después, puse mi atención en Emiliano. Creé rutinas para él, simples pero firmes. Las mañanas empezaban con el desayuno a las 8, seguido de tareas que le asignaba: tender la cama, ordenar juguetes y ayudar con pequeñas labores en el jardín. El tiempo de pantalla se ganaba, no se regalaba, y cada noche terminaba con una breve sesión de lectura o una charla sobre el día. Al principio, el niño se resistió, refunfuñando y poniendo los ojos en blanco, pero poco a poco empezó a aceptar el ritmo. Podía ver cómo la curiosidad y el respeto comenzaban a reemplazar la confusión y el miedo. Mientras lo observaba, reflexioné sobre los años de planificación cuidadosa, los sacrificios que me habían traído hasta aquí y la paciencia que necesitaría mantener. Si actúo demasiado pronto, ella resistirá. Si espero demasiado, el daño continuará. El tiempo lo es todo, me recordé. Cada paso importaba. Cada elección podía inclinar la balanza hacia proteger a Emiliano y recuperar el control de lo que había sido manipulado. Al caer la noche, mi plan estaba claro. Tenía aliados, evidencia y un hogar listo para responder. La arrogancia de Daniela se encontraría con una fuerza paciente y calculada que nunca anticipó. Me serví un té de manzanilla y sonreí. Mañana, la preparación continuaría, acercándome al momento en que ella finalmente enfrentaría las consecuencias de subestimarme. La luz del sol de la mañana se colaba por la ventana de la cocina, mientras Emiliano bajaba las escaleras, frotándose los ojos. Sofía y Leo lo seguían, aún bostezando, arrastrando sus cobijas como pequeños estandartes de protesta. Había preparado hot cakes en forma de animales, fruta cortada en estrellas y leche con chocolate. El aroma llenaba la habitación, y por un momento vi un destello de curiosidad en sus rostros. Al principio, seguían las reglas de mala gana: tender camas, guardar juguetes, incluso ayudar en el jardín, pero noté cambios sutiles. Emiliano ya no ponía los ojos en blanco cuando hablaba, y Sofía se quedaba un poco más en el desayuno, observando mientras explicaba por qué hacíamos ciertas cosas. Mi constancia, paciencia y atención comenzaron a romper la armadura que Daniela, sin saberlo, había construido a su alrededor. En un momento tranquilo, Emiliano se acercó con una pregunta tímida. «Abue, ¿por qué mamá siempre dice cosas malas de ti?», preguntó, su voz apenas un susurro. Me puse a su altura, apoyando una mano en su hombro. A veces, los niños escuchan lo que dicen los adultos, pero eso no lo hace verdad, dije. Sabes que te quiero, y todo lo que hago es por ustedes. Sus ojos encontraron los míos, y vi una chispa diminuta de comprensión, una semilla de duda sobre la narrativa de Daniela echando raíces. Más tarde, horneamos galletas juntos, Sofía removiendo la masa con cuidado mientras Leo ordenaba los cortadores. Luego vinieron las historias, cuentos de mi infancia, de los pequeños triunfos y lecciones que me formaron. Escucharon, atentos, y por primera vez, rieron libremente con mis pequeños chistes. Vi cómo la confianza empezaba a reemplazar el miedo y entendí que este ritmo lento y constante de cuidado y honestidad estaba funcionando. Los ojos de los niños comenzaron a ver más allá de las rutinas, me veían a mí. No solo a una abuela que los cuidaba, sino a alguien confiable, amorosa y presente. Y con cada pequeña revelación, las grietas en la fachada de Daniela se hacían más grandes, invisibles para todos menos para mí y los niños. A la mañana siguiente, me senté en mi escritorio con un montón de papeles frente a mí. Miguel había dejado sus cuentas abiertas en la mesa de la cocina al salir apresurado a la fábrica.
y no pude ignorar la inquietud en mi pecho. Mientras revisaba los estados de cuenta, mis ojos se abrieron de par en par. Ahí estaba cargos que no reconocía, dinero desviado de sus cuentas conjuntas, multas por pagos atrasados, transferencias a cuentas desconocidas. Daniela había estado drenando fondos durante meses y Miguel no tenía idea. Tomé capturas de pantalla de mensajes en su celular, anotando fechas y horas con cuidado. Sus textos revelaban viajes etiquetados como conferencias de trabajo, pero las fotos y ubicaciones contaban otra historia. Cancún, escapadas de fin de semana, cenas con un hombre identificado solo como Adrián. Mi estómago se revolvió mientras leía conversaciones en las que sutilmente minaba mi autoridad, cuestionaba las rutinas que había establecido para Emiliano y manipulaba a los niños para que desconfiaran de mí. Sentí una oleada de determinación. Cada mentira que contó, cada manipulación. Tengo pruebas. Me subestimó. Con cuidado, organicé la evidencia, creando carpetas para registros financieros, capturas de pantalla y pruebas fotográficas. Llamé a mi abogado y le expliqué la situación, detallando todo lo que había recolectado meticulosamente. Confirmó que todo era admisible y me aconsejó la mejor estrategia para enfrentar a Daniela de manera legal y segura. Mientras tanto, los niños me observaban trabajar en silencio. Sofía espiaba desde la puerta, curiosa, y Leo se acercó, jalando a Emiliano de la manga. Les expliqué, en términos simples, que algunos adultos tomaban malas decisiones y que a veces había que mostrar la verdad para proteger a las personas que quieres. Sus ojos reflejaban una confianza y comprensión que no había visto antes, y supe que las pequeñas verdades que comenzaban a ver fortalecerían los lazos que tanto me había esforzado por reconstruir. Me recosté, respirando lentamente. Las piezas encajaban la evidencia, los aliados, las rutinas para Emiliano. Daniela entraría a nuestra casa esperando complacencia, arrogancia y obediencia ciega. No encontraría nada de eso. Por primera vez en semanas, me permití una pequeña sonrisa. La confrontación aún no llegaba, pero el cimiento estaba puesto. Pronto, Daniela aprendería que la maestra jubilada que había descartado como alguien que no hace nada, había pasado décadas construyendo no solo una familia, sino una fuerza capaz de exponer cada secreto que ella creía oculto. El sol de la mañana inundaba la sala mientras ordenaba los últimos papeles en la mesa de centro. Miguel estaba a mi lado, con las manos apretadas en una tensión silenciosa, mientras el abogado, el señor Vargas, organizaba las carpetas en pilas ordenadas de evidencia. Los niños estaban dispersos por la habitación, cada uno ocupado en una pequeña tarea, pero sus ojos traicionaban una mezcla de curiosidad e inquietud. Hoy todo cambiaría. El sonido de un coche entrando al patio aceleró mi pulso. Daniela cruzó la puerta con su aire habitual de arrogancia, arrastrando una maleta de diseñador. Echó un vistazo con una leve sonrisa, esperando complacencia, obediencia y silencio. No había contado con la preparación, la estrategia ni la verdad. «Hola», dijo, inclinando la cabeza y sonriendo, como si nada hubiera cambiado. Le hice un gesto para que se sentara. La voz de Miguel fue firme. «Tenemos que hablar, Daniela». El abogado comenzó a presentar la evidencia, registros financieros, estados de cuenta y capturas de pantalla documentaban meses de fraude, dinero tomado sin el consentimiento de Miguel, préstamos no autorizados, gastos ocultos, fotos de sus viajes con Adrián, etiquetados como conferencias de trabajo, revelaban un estilo de vida financiado con engaños. Grabaciones de conversaciones mostraban manipulación de los niños, intentos deliberados de minar las rutinas del hogar y esfuerzos por alejarlos de la autoridad familiar. Los ojos de Daniela pasaban de las pilas de evidencia a un destello de pánico. Los niños dieron un paso adelante, uno por uno. La voz pequeña de Emiliano rompió el silencio tenso. «La AUE siempre dice la verdad»,
Mamá. No, Sofía añadió. Nos decía mentiras para hacernos creer que la abue es mala. La expresión de Leo era solemne, pero sus palabras pesaban. Ahora sabemos. La abue nos cuida. El impacto de sus testimonios golpeó a Daniela más fuerte que cualquier documento. No vas a manipular ni poner en riesgo a estos niños, dijo Miguel, su voz afilada e inquebrantable. Firma estos papeles o enfrenta la ley. Las manos de Daniela temblaban mientras tomaba los documentos. Esto no se acaba aquí, espetó. Sí. Daniela, dije con calma, pero con firmeza. Tus acciones tienen consecuencias. Todo lo que hiciste, cada mentira, cada manipulación, está documentado. Puedes negarlo, pero la verdad ya salió a la luz. Su compostura se derrumbó, la máscara de encanto y control se desvaneció, revelando a una mujer despojada de poder, acorralada por sus propias decisiones. El abogado detalló las consecuencias legales: fraude, intento de manipulación parental y las protecciones establecidas para los niños. Daniela se hundió en una silla, impotente, incapaz de discutir, incapaz de recuperar el control. La observé, con una mezcla de lástima y triunfo creciendo en mi pecho. Durante años, había buscado disminuirme, controlar la narrativa, erosionar la confianza y los lazos familiares. Hoy vio el resultado de su subestimación y por primera vez el equilibrio había cambiado por completo. La casa volvió a llenarse de risas. Emiliano, Sofía y Leo se movían con facilidad por sus rutinas, terminando tareas, disfrutando sesiones de lectura y hablando abiertamente de sus sentimientos durante la terapia. La tensión que había ensombrecido nuestro hogar durante años fue reemplazada por calidez y confianza. Cada pequeño logro: tender una cama perfectamente, ayudar en la cocina o terminar la tarea se celebraba, y las sonrisas de los niños se volvían más genuinas cada día. Finalmente, abrí la pequeña escuela de arte que siempre soñé, ofreciendo talleres de pintura, manualidades y cocina. Los niños del barrio llegaban después de la escuela, y por primera vez sentí la pura alegría de moldear mentes jóvenes fuera de mi familia. Ver su entusiasmo reflejaba el orgullo que sentía al ver a Miguel prosperar como un padre responsable, libre de las manipulaciones de Daniela. Una tarde, Leo jaló mi manga, sus ojos brillantes. «Abue, ¿estás feliz?», sonreí. El sonido de las risas de los niños a mi alrededor, como una sinfonía reconfortante. «Lo estoy, mi amor». Nunca había hecho tanto ni me había sentido tan útil. La estabilidad por la que luchamos finalmente era nuestra. La influencia de Daniela se había ido, y la familia que había protegido y cuidado podía respirar libremente. Por primera vez en décadas, me sentí completa, valorada, empoderada y en paz de verdad.